Gloria a Dios, aleluya. Hermanos amados, que Dios me los bendiga una vez más. Este es el hermano Pablo de López, de aquí de la bella ciudad de Dallas, Texas. Para todos ustedes, mis amados hermanos, a través del globo de la tierra, a la redondez de la tierra. El motivo que les quiero hablar ahora es porque quiero ser un canal de bendición para sus vidas, hermanos amados, y quiero hablarles de un tema que es un misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Y yo quiero decirles algo, hermanos amados, de que pues vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir acerca de esos 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Entonces yo quisiera pues de que pusiéramos atención a lo que la palabra de Dios nos diga y yo sea solamente un canal de bendición para sus vidas, hermanos. Sobre todo pues yo quiero elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que Él pues ponga su palabra en mi boca y que su Santo Espíritu pues me guíe a toda la verdad para hablarles la palabra de verdad. Amén. Padre, te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú eres bueno y en gran manera. Te pido, Señor, que tenga misericordia de mí y que solamente yo quiero ser un canal de bendición para las vidas de tus demás hijos que tú tienes a nivel de la tierra, Señor. Te pido, Padre justo, que pongas las palabras adecuadas para que tus hijos sean edificados, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Padre mío que estás en gloria. Desde el trono de tu gracia te pido, Padre justo, de que tengas misericordia y mandes tu palabra en mi boca, Señor, para que yo pueda hablarle a tu pueblo en este momento. Gracias, Padre mío, y que tu Santo Espíritu ponga la palabra de verdad en mis labios para que yo pueda hablarle a tu pueblo. En el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo, te lo pido, Padre Santo. Te doy honra y gloria a ti, Señor, porque el único que merece toda la gloria y toda la honra eres tú, Padre justo. En Cristo Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Ok, hermanos amados, el motivo por el cual yo quiero enfatizarme acerca de lo que es los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Y para esto pues vamos a leer en el libro de Apocalipsis o Revelación, como usted quiera llamarlo, en capítulo 3, versículo 1, donde el Señor le da el mensaje a la iglesia en Sardis. Amén. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. No me quiero enfatizar de las obras ni de las 7 estrellas, sino me quiero enfatizar acerca de lo que es los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Y vamos a escudriñar conforme la bendita palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, si fuera posible, para ver dónde están escondidos esos 7 espíritus. Pero acuérdense que el Señor vino el 100%, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces yo quiero enfatizarme de algo primero, de lo que es lo que fue la humanidad de mi Señor Jesucristo estando en la tierra como hombre. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios que poseía
el Señor Jesús o Jesucristo estando en la tierra, humanamente hablando? Bueno, en este caso los escatólogos tienen razón y los teólogos también, que son los 7 espíritus de Dios que posee Jesucristo como hombre. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 11 y versículo 2. Pero no me quiero enfatizar solamente en esto. Bueno, si fuera posible que haya segunda parte, pues lo vamos a hacer, si así lo quiere Dios. Amén. Entonces, en Isaías 11:2 habla algo bonito, el Espíritu de Cristo inspirando a Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Fíjense, aquí habla de 7 espíritus. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. 2 y 3. Espíritu de consejo y de poder. 4 y 5. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 6 y 7. Amén. Entonces, el Señor, cuando vino a la tierra, le dijo al Padre: prepárame cuerpo para que yo haga tu voluntad. Prepárame cuerpo para que yo haga tu voluntad. Entonces, el Padre le preparó cuerpo. En la carta a los Hebreos dice eso, y también en los Salmos. Dice: hazme un cuerpo para yo hacer tu voluntad y que cumpla lo que está escrito en tu libro acerca de mí. Entonces, el Señor vino a la tierra. Estoy hablando del Hijo, porque el Hijo es el Señor, y el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces vino el Hijo a la tierra y se hizo hombre. Y se formó el hombre en el perfecto hombre que fue Jesús, que fue un hombre extraordinario, porque lo hicieron como un cuerpo semejante a como lo hicieron como Adán. Y el cuerpo de Adán lo hicieron sin pecado. Y así pues nació nuestro Señor Jesús sin pecado. Entonces Jesús, hombre, en Jesús vino reposando el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jehová en él. Por tanto, Jesús tenía principio por ser hombre, pero Jesucristo no tiene principio ni fin. Fíjense, estoy hablando de Jesús y de Jesucristo al mismo tiempo, aunque es la misma persona, pero con diferente función. Si no, miremoslo cómo el Señor enfatiza eso, y no lo digo yo, sino lo dice él mismo cuando habla de Jesucristo. Jesús hablando de Jesucristo, imagínense. En Juan capítulo 17 y versículo 1 en adelante. Fíjense cómo empieza el Señor a orar por sus discípulos. Fíjense, qué tremendo, porque aquí dice que Jesús, en el versículo 1, ora por sus discípulos. Miren cómo empieza. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea, el hombre perfecto hablando del Hijo que estaba en él, que estaba escondido en el hombre perfecto que era Jesús. Entonces le dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Solamente
Dios solamente Dios puede le mandar que lo glorifiquen. Y ahí nadie, ninguna de las criaturas. Por tanto, él estaba hablando Jesús, hombre perfecto, con la naturaleza divina que estaba escondida en él, que era la naturaleza del Hijo divina. Entonces, en el Espíritu estaba obrando Jesús acá, porque el Espíritu de Jesús era el Espíritu del Hijo, que estaba reposando en el cuerpo de Jesús. Entonces, miren esto, hermanos. Ahí el Hijo le demanda gloria al Padre. ¿Y por qué se la demanda? Si Dios no dice en el libro de Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, hermanos, Isaías lo dice bien claro: yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, ¿por qué el Hijo estaba demandando gloria acá? Porque tienen la misma esencia pura. Pero estoy hablando, todavía me quiero enfatizar en lo que es Jesucristo hombre. No me quiero enfatizar todavía en Jesucristo Dios. Porque posiblemente esto lo hable en la segunda parte, en Jesucristo Dios, de los 7 espíritus que posee el Hijo. Amén. Pero ahorita quiero enfatizarme en lo que es Jesucristo como hombre que era. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo al Padre allá en la eternidad pasada, le dice: prepárame cuerpo. ¿Verdad? Entonces aquí lo dice aquí, mire, en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice: por esto, cuando Cristo vino al mundo, oiga bien, estoy hablando de Jesucristo hombre. Pero por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, dice. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dice en el 7, estoy leyendo Hebreos 17 ahorita. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y luego el 8, vuelve a decir Cristo al Padre en la eternidad. Fíjense que aquí hay un coloquio o una comunión cercana entre el Padre y el Hijo. Por eso me enfaticé en Juan 17:3, en 17:1, porque ahí le está recordando Jesús cuando ya le dieron el cuerpo al Hijo o a Cristo. Y me estoy enfatizando ahí para que ustedes miren de lo que dice en Hebreos 10, en Hebreos 10, 5 en adelante. Por eso es que el Hijo le dice al Padre, entrando al mundo, otra vez: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O los holocaustos, dice en la Reina Valera, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije en el versículo 7: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. O sea, en otras palabras, ahí dice el paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego en el versículo 9: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, mire lo que dice en el versículo 10. Ahí está hablando ya Jesucristo. En esta voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, hecha una vez para siempre. O sea, estamos hablando de que Jesucristo fue hombre 100%. Y de eso me quiero enfatizar, de cuáles eran los 7 espíritus que Jesucristo poseía como hombre que era. Y después me quiero enfatizar en lo que es el misterio de los 7 espíritus de Jesucristo ya como Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ahorita me quiero enfatizar como Jesucristo hombre. Y para eso me quiero enfatizar en lo que dice en 1 Timoteo 2:5. Donde Pablo habla de que Jesucristo es hombre también. 1 Timoteo 2:5 dice algo ahí tremendo el apóstol Pablo, que dice algo bien bonito ahí la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Ahí lo dice bien claro, Jesucristo hombre. Está hablando de la humanidad de Jesucristo. Ahí. No está hablando de la divinidad, sino de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo por eso se hizo hombre, para entender las debilidades de los hombres, para entender por qué le fallaban al Padre en sus pecados, y para entenderlos y para rescatarlos y perdonarlos de los pecados que los hombres cometemos a diario ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Por esa razón es que Él se hizo hombre. Le prepararon cuerpo, según Hebreos 10, del 5 al 10. Le prepararon cuerpo para hacer el sacrificio por el perdón de los pecados del hombre. Él mismo se dio en sacrificio vivo. Jesucristo hombre. Pero no solamente Jesucristo es hombre, sino también es Dios. Pero eso lo voy a enfatizar más adelante, pero solamente le quiero decir que Jesucristo también es Dios. Aquí lo dice en Filipenses 2:5 también. Mire que la palabra está codificada y siempre lo mismo que dice en 1 Timoteo 2:5, que es hombre, ahora aquí en el versículo 2:5 habla de Jesucristo también. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6, Filipenses 2:5 y 6, mire lo que dice. El 6 lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se da cuenta que existía en la forma de Dios. También Cristo Jesús. Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Amén. Bueno, entonces yo quiero enfatizarme de Jesucristo y de Jesús. ¿Cómo que Jesús y Jesucristo? Me puede hacer esa pregunta a usted. Pero yo le quiero enfatizar que Jesús es el hombre perfecto. Pero Jesucristo es el hombre que da su vida por rescate de nosotros. Jesucristo hombre es el Cordero de Dios, como lo decía Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es hombre, pero ahora quiero hablarles acerca de lo que era Jesús, siervo. Y ese es en Jesús fue donde habitaron los 7 espíritus que habla en Isaías 11:2. Amén. Ahora, yo quiero enfatizarme en Isaías 11:2.
Pero le quiero leer también lo que le estaba diciendo de Juan, cuando Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Juan 1:29. Si quieren lo leemos, hermanos, para que seamos más edificados según la palabra bendita de Dios. Amén. El día siguiente, en el siguiente día, dice en Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. Porque Jesucristo estaba metido en Jesús también, como 100% hombre. Porque Jesucristo es el Dios hombre. De eso lo vamos a hablar más adelante, de lo que es el misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo, como Dios, no como hombre. Pero aquí estamos hablando de Jesucristo, hombre, en Jesús. Por eso que Jesucristo fue el Cordero de Dios metido en Jesús. No estoy hablando incoherencias, sino estoy hablando con verdad en la palabra de Dios. Por eso dijo Juan en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Ahora, ¿se da cuenta? Entonces Juan vino preparando el camino para que Jesucristo, hombre, se manifestara a Israel en Jesús. Por eso el Señor, otra vez vuelve a decir, el Señor Jesús, hablando de Jesucristo, en Juan capítulo 17, y versículo, ahorita les digo el versículo, hermanos, el versículo 3. Mire, Jesús hablando de Jesucristo, ¿cómo? Pues es el mismo, sí, pero Jesús es el postrer Adán. Jesucristo es Dios hombre. Entonces, Jesús era el postrer Adán, porque Él vino a vivificar el espíritu del hombre. Y luego, porque en Adán murieron todos, pero en Jesús todos somos vivificados, porque Él es el postrer Adán. Ahora, Jesús hablando de Jesucristo aquí y hablando con el Padre. Mire lo que dice en el versículo 3 del Juan 10:17. Leámoslo, hermano, en el nombre del Señor, nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque lo que le estoy hablando es palabra de Dios y no de hombre, porque le estoy confirmando la palabra, la revelación con la palabra escrita. Toda revelación que un hombre recibe, déjeme decirle algo, hermano, toda revelación que el hombre recibe de parte de Dios tiene que ser confirmada conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, Juan capítulo 17, versículo 3 dice Jesús hablando con el Padre, porque ahí está hablando todavía Jesús lo que a continuación decía en el versículo 1. Leámoslo si quiere, hermanos, desde el 1 para que entendamos el 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ok, ¿quién le dio potestad sobre toda carne?
¿Quién es ese que tiene potestad sobre toda carne? Es Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, como le vuelvo a decir, es el hombre perfecto, el que lo hicieron a la semejanza de Adán. Pero Jesucristo es el que tiene potestad sobre toda carne. Porque lo dice a la continuación en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 2 para entender el versículo 3. Como le has dado potestad, dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Jesucristo puede dar vida eterna. Jesús es el hombre perfecto. Y esta, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna. Ponga atención a lo que dice la bendita palabra de Dios en el versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Con quién estaba hablando? Con el Padre, en el versículo 1. Entonces aquí es la continuación que está hablando con el Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿El único Dios verdadero quién era? El Padre. Y sigue siendo el Padre. Y seguirá siendo el Padre. Y a Jesucristo es a quien has enviado. Entonces, ¿a quién envió al mundo? A Jesucristo, su Hijo. Pero se encarnó en Jesús, hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesucristo, mire, por eso es que le digo que hay que entender este misterio, este coloquio del misterio de la oración, esta que está haciendo el Señor en Juan 17, en todo el capítulo 17, desde el 1 en adelante. Está hablando Jesús, pero está hablando del misterio del Hijo y de Jesucristo que estaban en el cuerpo de Jesús también. Pero él no abusó de esa autoridad, sino que se despojó de la naturaleza divina como Hijo y la naturaleza redentora de Jesucristo. Porque Jesucristo es el redentor de nuestras vidas. El redentor. Porque Él nos redime. Pero Jesús es el Salvador. No es lo mismo salvar que redimir. Porque redimir es salvar lo que ya está salvo. O sea, en otras palabras, redención quiere decir salvar dos veces. Le estoy hablando palabra revelada, hermano. No le estoy hablando palabra escatológica aquí. Le estoy hablando palabra revelada. Y quiero que me la entienda, por favor, porque esta no es mía, sino que el Espíritu Santo me la está inspirando en este momento para que ustedes sean edificados, mis amados hermanos. Yo creo que ya es tiempo que conozcamos quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una parte de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso le estoy hablando del misterio de los 7 espíritus de Dios que posee el Hijo. Pero ahora estoy hablándole de los 7 espíritus de Dios que poseyó Jesucristo siendo hombre en el cuerpo. Ahora, se da cuenta que el espíritu de Jesús tenía el espíritu humano perfecto. Es que aquí hay un misterio que hay que revelar. Jesús era el hombre perfecto, que no tenía pecado, porque lo hicieron a la semejanza como hicieron a Adán antes de que cayera en pecado en el huerto del Edén. A Adán le habían hecho un cuerpo glorioso, sin pecado, pero cuando él desobedeció el mandato del Padre,
Entonces ahí Adán perdió su coloquio, su inocencia, su santidad, y le quitaron la luz que tenía y le pusieron sangre. ¿No me cree usted que en Adán corría luz en sus venas antes de caer? Adán era glorioso, pero le pusieron sangre, porque la sangre tipifica pecado. Pero la sangre de Jesús es la que va a cubrir los pecados nuestros. Oiga, dice la sangre de Jesús. Si no, leámoslo en primera de Juan capítulo 1 y versículo 7. Mire cómo lo dice ahí. Mire cómo lo dice ahí. Se da cuenta que habla de Jesucristo y también habla de su Hijo. Entonces Jesucristo estaba encarnado en Jesús. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia esa sangre? Porque esa sangre no venía contaminada. Era para quitar el pecado que nosotros traemos en nuestra sangre. Ahora, aquí entra el misterio de la Santa Cena. Porque cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, escuchen bien, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, la Santa Cena espiritualmente nos quita la contaminación de los pecados en nosotros. Porque cuando tomamos el pan, representa el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, o Jesús hizo en la cruz. Y la sangre, que significa la copa, es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, cada vez que comemos el pan, que representa el cuerpo inmolado de Cristo en el sacrificio, en el holocausto, y ese nos purifica dentro de nosotros. Y cuando tomamos la copa del vino, que representa su sangre, esa nos va quitando los genes de pecado que nosotros traemos en nuestra sangre, heredados desde Adán hasta nuestros padres, y los mismos pecados que nosotros mismos cometemos. Entonces es muy importante tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena tipifica, es una simbología o es algo espiritual, pues, de que tipifica la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Bueno, entonces yo quiero enfatizarme de algo que también lo dice en Isaías 57:15. Mire lo que dice en Isaías 57:15. Lo vamos a leer, hermanos, por favor. Leámoslo, porque yo quiero que usted sea edificado bajo la bendita palabra de Dios. Amén. Isaías 57:15. Lo quiero leer con ustedes, hermanos, porque quiero que usted y yo seamos edificados para la honra y la gloria de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Aleluya. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Oiga bien, Jesús habló semejante a este versículo cuando dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué? Porque en el Espíritu está la humildad. Aquí lo dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de la humildad del espíritu. Y cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando que el alma está quieta. No es lo mismo la mansedumbre que la humildad. La humildad es en el espíritu y la mansedumbre en el alma. Que quede bien claro, otra vez, eso es revelación, lo que le estoy hablando. La humildad es en el espíritu y la mansedumbre es en el alma. ¿Se da cuenta? Y el espíritu es mayor que el alma. Por eso es que cuando dice de Adán y de Jesús, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Mire, capítulo 15, versículo 40 en adelante, creo que lo dice. Vamos a buscar exactamente los versículos donde dice que en versículo 45 es el clave que yo le quiero decir. Así también dice, está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿quién era el postrer Adán? Les estaba diciendo: Jesús. El postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso que Jesús es mayor que Adán, porque Adán fue alma viviente. En Adán se transmitió la mansedumbre, pero en el postrer Adán, que es Jesús, se transmitió la humildad. Y como Jesús también tuvo alma, entonces Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando habla del corazón, no está hablando solamente del alma, está hablando del núcleo del ser humano. O sea, de lo que es la existencia que el humano tiene. Por eso le llama, o sea, el centro, el núcleo de la existencia del ser humano es el corazón. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando de aquel que bombea sangre solamente, sino estoy hablando del núcleo del ser humano. ¿Me explico? Entonces, mejor, dice, en Proverbios 16, 19, dice, mire qué es lo que dice tremendo en Proverbios 16, 19, hablando del espíritu humilde. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres, dice, que dividir el botín con los soberbios, porque la contrariedad de la humildad es la soberbia, y la contrariedad de la mansedumbre es el orgullo. ¿Se da cuenta? Por eso es que el enemigo es soberbio y al mismo tiempo es orgulloso. Entonces, ¿se da cuenta? Volvamos otra vez a leer lo que dice en 1 Corintios 15, 45 para que entendamos
de las dos facetas del Adán postrero, que fue Jesús, y el Adán primero, que fue Adán, ¿verdad? El Adán primero lo hicieron alma viviente, pero el postrer Adán lo hicieron espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque el espíritu es mayor que el alma. Por eso es que lo primero que existe, no es lo espiritual, sino lo carnal, lo animal. Y luego viene lo espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice que la primera Adán era de la tierra y el segundo era del cielo. O sea, el Señor Jesús. Si no leamos los versículos que siguen a continuación, en el 45, el 46 y 47, de lo que estamos hablando. Al 49, si fuera posible. El 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice aquí en la Reina Valera del 60. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Dice Pablo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, el viejo hombre es la imagen terrenal. O sea, la imagen del Adán que hicieron que vivió en el huerto. Pero el nuevo hombre que está adentro, en el interior nuestro, es la imagen del segundo Adán, o del postrer Adán, que es la imagen de nuestro Señor Jesús, el hombre perfecto. Entonces, nosotros estamos queriendo llegar a esa perfección. Si no, mire lo que dice en Efesios capítulo 4, perdón. Disculpe, mi hermano. Capítulo 4. Y ahorita le digo el versículo. El versículo 12 en adelante. Mire. Dice, no, el 13 leamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién es el varón perfecto? Jesucristo. El conocimiento del Hijo de Dios es Dios, Jesucristo Dios. Pero también nosotros vamos a llegar a tener la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo hombre. Y toda la plenitud de Jesucristo hombre. Ahí lo dice. Otra vez lo voy a volver a leer para que lo entendamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No todos están en la unidad de la fe. Todos los hijos de Dios no tienen la unidad de la fe. Eso es mentira. Por eso es que tenemos necesidad que nos guíe el Espíritu Santo para llegar a tener esa unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso lo inspira el Espíritu Santo para que conozcamos al Hijo de Dios también. A un varón perfecto. Mire la tarea del Espíritu Santo. Toda la tarea del Espíritu Santo aquí está en el versículo 13 de Efesios 4. Hasta. Oiga bien, esa palabra es clave. Hasta. Esa palabra no se ha cumplido todavía en nosotros, los hijos de Dios. Porque unos tienen mucha fe, otros tienen poca fe y otros tienen mediana fe y así sucesivamente. Pero no todos hemos llegado a la unidad de la fe. Por eso dice hasta que todos. Cuando dice todos, la Biblia es porque es todos. ¿Quiénes todos?
los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Y Él nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Así lo dice en Juan, capítulo 1. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que estoy diciéndoles es parte del conocimiento del Hijo de Dios, que son los 7 espíritus que estamos hablando ahorita. Pero estoy hablando de la humanidad de Jesucristo, o sea, Jesucristo hombre todavía. No les estoy hablando ni siquiera de lo que es la divinidad de Jesucristo. Posiblemente en la segunda parte les hable de lo que es la divinidad de Jesucristo. O sea, los verdaderos 7 espíritus de Dios que dicen Revelación, Apocalipsis. Porque déjeme decirle que Apocalipsis por eso se llama el libro de Revelación. No dice libro de escatología, ni libro de teología, sino dice libro de revelación. Que quede claro eso. Porque la revelación es más grande que la escatología y la teología. Para aquellos que se creen muy teólogos, eso es la teología y la escatología se quedan cortos a lo que es la revelación de Dios. Por eso Pablo lo decía, no lo digo yo. Y mire, y Pablo tenía una escatología y una teología terrible. Por eso Pablo lo dice, hablando de ese conocimiento que estábamos hablando ahí en Efesios 4:13. Miren lo que dice Pablo en el versículo 7 y 8, resumiendo, porque en el capítulo 3, del 1 al 6, habla de todo lo que Pablo hizo. Pero en el 7 y en el 8 ya es como un resumen de lo que él está hablando. Pero dice el versículo 7, Filipenses 3, 7 y 8, Filipenses 3, 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8 y 9 es clave. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué tenía por basura? Lo que estaba leyendo, en lo que estaba explicando del 1 al 6. Que era fariseo de fariseos. Que era, en cuanto a la ley, era irreprensible. En cuanto al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, que es en la ley, irreprensible. Y todo eso que dice Pablo, desde el 3 al 6, dice que todo eso lo estimaba por basura, dice. Lo dice en el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, detengámoslo acá. ¿Qué es el conocimiento de Cristo Jesús? Es la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, mire, del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, Pablo dejó todo lo que era escatología y teología por alcanzar las revelaciones de Cristo. Y eso lo tomó por basura él, para ganar a Cristo, dice ahí.
Ahora, ¿por qué le digo de que él quería primero las revelaciones? Porque aquí lo dice en 2 Corintios 12. En el capítulo 12 lo dice. Y versículo 1. El aguijón de la carne, ¿verdad? De Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. O sea que él tomó este conocimiento como las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Se da cuenta que la revelación es más grande, hermano escatólogo y teólogo? No se confundan, hombre. No se confundan, hermanos. La revelación es más grande que la escatología y la teología. Por favor, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Isaías 29:11. Dice, y así toda revelación os ha venido a ser como palabras en un rollo sellado, dice, que se da a uno que sabe leer, dice aquí. Fíjense cómo lo dice esta versión. Y se dice, lee ahora esto, y responde, no puedo porque está sellado. Entonces, la palabra sellada le quitan los sellos los apóstoles y profetas, porque la palabra sellada son los misterios y los secretos de Cristo. Los misterios se los revela Cristo a sus apóstoles, y los misterios se los revela Cristo a sus apóstoles, y los secretos se los revela a sus profetas. Que quede bien claro eso, hermanos. Que no le estén engañando a esos escatólogos y teólogos que les dicen que les están dando palabra revelada, y eso es mentira. Andan hablando más de lo que es el acontecimiento del anticristo que hablar de Cristo. A mí no me importa hablar del anticristo, porque para mí el anticristo no vale nada. A mí el que me hace valer es Jesucristo, y por eso yo hablo de él. Escatólogos, si tú quieres hablar, si ustedes quieren hablar, hermanos escatólogos y teólogos, si ustedes quieren hablar algo en la palabra de Dios, enfatícense en hablar de Jesucristo, no de lo que los acontecimientos del mundo. Ya se sabe que el mundo está en caos, porque desde que el mundo no recibió a Jesús como su único y verdadero Salvador, el mundo se vino en caos. Y ya está en acción el espíritu del anticristo, lo dice Juan. ¿Desde cuándo lo viene diciendo el Espíritu Santo? Desde los días que el Señor ascendió al cielo y se lo inspiró el Espíritu Santo a sus siervos, y lo escribió su siervo Juan. El espíritu del anticristo ya está en acción. Pablo también lo dice en 2 de Tesalonicenses, que ya el espíritu, el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay alguien que lo detiene, dice. A mí no me importa hablar de eso, porque eso no me edifica a mí, ni les edifica a ustedes, hermanos. A ustedes lo que les importa de hoy en adelante, espero que eso sea, que les hablen del amor y la ternura de Cristo. Que les hablen del conocimiento de Cristo, no del anticristo. A mí no me importa el anticristo, para nada, porque ya sé que es un hombre de pecado, un hombre de perdición, un hombre que blasfema contra Dios y todas sus huestes celestes, un hombre que es conforme
las cosas de Satanás. A mí no me importa hablar de eso. Eso es para mí, hablar del anticristo es basura. Es basura. Hablemos del verdadero Salvador de nosotros, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y de Él hay mucha revelación que hablar. Del anticristo hay poca, porque Él es criatura, no es creador. ¿Me explico, hermano? Él es criatura, no es creador, hermano. Y por tanto, a mí no me interesa hablar de la criatura. A mí me interesa hablar de mi Salvador. Dice, miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, 18. Dice, antes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. ¿Qué dice Pedro? ¿Que hablemos del anticristo, escatólogos, o que hablemos de Cristo? Que hablemos de Cristo, dice. A ver, lo vamos a volver a leer. Para ustedes, escatólogos, va esta palabra. Antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que crezcamos también en la gracia. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos? Escatólogo, ya no te enfatices en estar hablando del anticristo. Enfatízate más bien del conocimiento de Cristo. Y si no tienes el conocimiento de Cristo, entonces acepta la revelación apostólica y profética. Apégate a un verdadero apóstol y a un verdadero profeta para que ellos te revelen la palabra si tú no sabes la revelación, sino que solamente sabes la letra. Así que, escatólogo, si estás hablando del anticristo solamente y los acontecimientos que pasan en el mundo, ya sabemos eso. No es nada nuevo, se viene hablando de eso de hace 2000 años. Lo que el pueblo de Dios necesita, escatólogo y teólogo, es de que les hables del Cristo vivo y del que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero ahora está resucitado y vive por los siglos de los siglos. Mi alma alaba a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Ok, hermanos. Entonces esperamos de que esta palabra haya sido de edificación. Espero de que esto que estamos hablando de Jesucristo, de los 7 espíritus del hombre, como Jesucristo hombre, les haya edificado a ustedes. Que son los 7 espíritus que habla en Isaías 11:2, que poseyó Jesucristo siendo hombre. Pero si Dios nos permite la vida, en la próxima predicación vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios. Porque en Apocalipsis ya no era Jesucristo hombre el que se le apareció a Juan, sino que ya era Jesucristo divino, Dios. Entonces ya era una dimensión elevada. ¿Ok? Entonces, de los 7 espíritus que hablan en Apocalipsis, no son los 7 mismos espíritus que hablan en Isaías. Porque los de que hablan en Isaías era para Jesucristo siendo hombre en la tierra. Pero los que hablan en Apocalipsis 3:1 ya no es de los 7 espíritus que poseía Jesucristo hombre, sino que los que posee Él en la eternidad como Dios. Que ya no son
esos, sino que son otros. Ese es el verdadero misterio que vamos a revelar en la segunda parte de esta predicación. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.